Barcelona Televisión patrocina este programa. ¿Qué es la enfermedad? Te doy la bienvenida a un nuevo programa del Rincón Vida Más Sana. Como siempre, Ana, un placer tenerte aquí. Qué bien hoy el tema, ¿eh? ¿Qué es la enfermedad? Esto que nos preguntamos tanto, porque mucha gente se lo pregunta, ¿eh? Yo tengo personas que me dicen, ya, pero es que claro, siempre detrás de algo siempre viene la enfermedad. ¿Sabes? Y te quedas como, ostras, es verdad. Pero ¿qué es la enfermedad realmente? A mí me gustaría primero, y va muy acorde a lo que estás diciendo, explicar que la enfermedad en realidad no es una cosa. Es decir, tenemos tendencia a cosificar, ¿no? Yo la enfermedad, por ejemplo, yo no sé, vosotros sé, pero yo la enfermedad no me la encuentro por la calle. O la señora enfermedad, cómo es, cómo va, ¿no? Entonces la enfermedad es una palabra, es un concepto, pero en realidad para mí es una experiencia individual, es un estado fisiológico, no es una cosa que tú tienes en realidad, ¿eh? Es una experiencia de vida fisiológica y es un estado vital, es un estado, más que una cosa. Qué interesante esto, porque es verdad que mira cómo lo tratamos como algo que está ahí, ¿no? Que viene de algo. Entonces, y que tengo. Exacto. Y que puedo no tener, ¿no? Como si, exactamente. Como nos quita como participación ahí, ¿no? Porque lo tengo y no lo tengo, como si yo no hiciera nada en realidad o no perteneciera tanto a mí, cuando es lo contrario, diría que es diferente, ¿no? La enfermedad soy yo misma, es mi proceso, es mi experiencia, la tengo yo. ¿Quién tiene la enfermedad? Yo no conozco a nadie que primero no tenga alguna enfermedad, no la pueda tener, y tampoco conozco la enfermedad sin nadie, ¿no? Lo que te decía antes, no siempre hay alguien, siempre se refiere a alguien. Entonces, desde ese concepto de estado fisiológico, la medicina integrativa pues ve como la enfermedad como algo posible, algo fisiológico, algo natural y algo que puede variar y que puede cambiar. Sí, eso sí, pero ves, mira, lo ponemos como un objeto, ¿no? Que lo podemos como mover o hacer o, bueno, incluso intentar no llegar a tenerlo. Ajá. En realidad creo que aquí el lenguaje nos hace esa mala pasada y es quizás intentar cambiarlo por mi proceso de enfermedad o mi estado actual o cómo estoy yo en cuanto a salud, que no sé si tengo o no tengo una enfermedad. Esto viene de la parte de la medicina convencional. La medicina convencional te dice en su diagnóstico, usted tiene enfermedad, usted no tiene enfermedad. Y claro, nos hemos creído ese lenguaje. Claro, en verdad, la vida es un camino donde hay diferentes estados fisiológicos y llega un punto donde lo que pasa puede ser definido con una palabra. Y ahí piensas que tienes algo que antes no tenías. En realidad no es que tengas algo que antes no tenías, sino que has llegado a un punto, a un estado que se puede definir. Y esa confusión, el lenguaje, qué importante, ¿eh? Pero total, ¿eh? Fíjate, es que ahora lo estás explicando y estoy ahí tan atenta y digo, ostras, mira, es que para empezar no es una cosa. Esto es número uno. Y segundo, fíjate el lenguaje que le hemos puesto, que lo tratamos como tal. Y no lo es. Y con esto supongo que hay muchas cosas, no solamente hoy porque estamos hablando de que es la enfermedad, pero supongo que como esto, habrá miles de cosas que no nos damos cuenta que nos pasa lo mismo. Sí, yo creo que puede aplicarse a casi cualquier experiencia que sea vinculada al organismo, ¿no? La tristeza, tengo tristeza, o ¿qué es la tristeza, no? O si te pasa, pues tengo un malestar, una falta de afinidad, o tengo un estado de, vamos a decir, plenitud, ¿no? Y dices, ¿qué tienes? ¿No? En realidad estás viviendo una serie de sensaciones, una serie de expresiones de tu cuerpo y unas capacidades. Y esto, le podemos poner una palabra, es una experiencia. Es decir, aunque tenga una palabra enfermedad, dos personas no tienen, aunque tener la misma palabra, la misma expresión.
Es verdad. ¿No? Dices hipotiroidismo. Carla tiene el hipotiroidismo con ese peso que tiene, con esas experiencias que ha vivido, con ese estado emocional. Después es verdad, su cifra de TSH no es la misma que Miguel, que también tiene hipotiroidismo, pero además es un hombre. Es decir, hay diferencias, ¿no? Incluso con la misma pareja. Porque la enfermedad es una experiencia individual que además, aunque tenga una palabra, puede variar con el tiempo. Dices, no, lo tendrás toda la vida, porque ya como lo tienes. Claro, ya está. Ya. Tu estado varía, como mínimo vamos envejeciendo. Y después es verdad, la oportunidad que nos da verlo así es que si es así, como puede variar y es algo individual, pues lo podemos influenciar, podemos intentar hacer cambios, podemos participar en hacer esa variación, ¿no?, de nuestro estado de salud. Claro, sobre todo mejorarlo, porque cuando hablamos de enfermedad siempre lo definimos a algo, ¿no?, a alguna patología en concreto o algún, bueno, pues eso, a lo que llamamos enfermedad, que al final se convierte en una patología que hemos creado. Ajá, tal cual. Tal cual. Sí. Entonces, ahí sí que podemos decir, vale, pues tengo esto, pues puedo ponerme a cambiarlo. Porque siempre es verdad que también cuando decimos, o cuando te dicen, es que tienes tal enfermedad, primero que ya te bloqueas. Y ahí dices, uff, ¿qué tengo? Voy a ver qué es esto, voy a ver, sobre todo cuando hay enfermedades raras, cuando hay, bueno, cositas que salen. Son más o menos graves, ¿no?, que vinculas a la edad. Exacto, entonces es cuando decimos, ostras, a ver, pero ya nos ponemos como en un acto de defensa, ¿no? Decir, pues voy a contraatacar con esta enfermedad o con esto que me pasa. Con esto que tengo que no quiero tener. Correcto, claro. Siempre enfermedad lo asociamos, ¿no?, a una patología. En realidad, lo más correcto es así, en el sentido de que cuando estamos hablando de enfermedad, estamos en un punto de gravedad en que hay un diagnóstico. Pero es verdad que la salud, la OMS, no es que sea gran afín a la OMS, pero ya que esto lo ha hecho bien, ¿no?, define la salud en cuanto a niveles de salud. La salud no es algo que se tiene o no, igual que la enfermedad, sino que la salud va en progresión en diferentes niveles de salud, donde entre un mínimo de salud, la muerte, y un máximo de salud, hay como tonos de gris y tú estás en un tono de gris, ¿no?, que puede variar. Entonces tú estás en un nivel de salud. Cuando llegas a un nivel de salud muy bajo, a partir del cual hay cambios no solamente de energía y de función o de capacidades, sino que además hay cambios en analítica, en pruebas de imagen, ahí te pueden poner un nombre y ahí, a partir de ahí, de esa línea, tienes una enfermedad. Pero ¿y antes? Claro. ¿Antes qué tienes? ¿O qué eres? ¿O qué estado de salud? Entonces, es verdad, hay estados de salud que no son enfermedad como tal, porque no hay ese diagnóstico, porque por definición, enfermedades cuando hay un diagnóstico médico, sí que hay trastornos, desequilibrios y estados preclínicos que llamamos, que no serían tal enfermedad, pero en realidad son estados de salud que podrían mejorarse. Claro, pero cuando llegamos al punto que se define, ¿no?, como enfermedad, ya es como que entra una patología ahí. Ya está, tienes. Ya tienes esto, ya estás marcado. Ya estás marcado. Sí, ahora me aparece la imagen de la marca, ¿no?, como los bovinos, ¿no?, tal. Exacto. Sí, se puede vivir así incluso, sí. Es una etiqueta, es una categorización, es un nombrar. El ser humano pone palabras a las cosas y entonces las cosas existen, porque hemos puesto palabras. Si no ponemos palabras, no existen. Claro. Entonces, a veces es un poquito así. Entonces es cierto que te he puesto la palabra, yo sé lo que tengo, tú dices que tengo esto, entonces esto vamos a atacarlo, vamos a hacer algo. ¿Y dónde está todo lo demás? En el sentido de, primero, es un estado de salud tuyo que es bastante bajo, es verdad. Es un estado tuyo, con lo cual tú participas en él. Y después es cierto, no se trata tanto de tener o no, que a veces nos sale de la hostia y dices, ya está, ya lo sé. Y dices, ya, pero bueno, ahora es intentar mejorar, es sobre todo cómo te sientes, ¿no? Yo conozco personas con la misma palabra enfermedad que se sienten bien y otras que se sienten muy mal. Claro. Es el sentir, la capacidad que tengas y la conexión en cuanto a tu identidad, cómo te sientes en realidad, también la conexión con el mundo, ¿no? Te sientes muy desconectado, muy falta de relación con lo demás, sin motivación. Eso es una enfermedad
sí que puede ser muy mal vivida, pero en realidad en otra persona puede vivirse muy diferente. Claro. Es cierto. De todas formas, es verdad que como médico, a partir de cierto nivel de estado de salud, cuando hay mucha enfermedad, muchas personas lo viven muy similar. Es decir, cuando estamos en mucha gravedad, todos estaríamos de acuerdo, pues sí, a mí me coincide que tengo dolor de cabeza y yo también, ¿no? Sí que hay desánimo, yo también, sí que hay, es cierto. Pero cuando no hay tanta gravedad, que también tenemos enfermedades que no son de tanta gravedad, pueden ser vividas de forma diferente porque es un estado propio. Claro. Pero fíjate, lo llamamos enfermedad, pero yo no he escuchado a nadie que te diga tienes esta patología. Ajá. Y se llama tal. Siempre vamos a asociarlo a una enfermedad, ¿no? Como algo malo, como algo como que es que bueno no es. O sea, Ajá. enfermedad lo asociamos a algo, tengo esta enfermedad, da igual la que sea, aunque sea de menos intensidad, menos grave, menos... Pero ya cuando lo asociamos a una enfermedad, no sé por qué nos pasa que siempre nos ponemos como, es que tengo esta enfermedad, No y es como algo, ya. pero como algo feo, ¿no? Al final no deja de ser una patología. Sí, en realidad un proceso natural y en realidad es cierto, lleva casi una connotación incluso de culpabilidad, a veces incluso, ¿no? O de moral, Sí, ética. sí, que es cuando te quedas así como, tengo esta enfermedad. Es verdad que el contexto cultural aquí es muy importante. Nacemos en un contexto cultural donde hay cosas que son buenas y otras que son malas. Y esas que son malas tienen a veces connotaciones de es un castigo. Es decir, no me voy a meter con la religión, pero sí que tenemos esa connotación de hay cosas que te pasan porque no te portas suficientemente bien. Entonces aparece también una forma de vivirlo un poquito peor, ¿no? Que si no lo viviéramos así. La enfermedad es inevitable, es decir, en el sentido de no enfermedad clínica grave, sino me refiero a estados o niveles de salud donde tú tengas desequilibrios, que tengas ese trabajo de volver al equilibrio. Es un trabajo natural, va a pasar, es la vida misma, ¿no? En todo momento estamos intentando conseguir ese equilibrio, tenemos bajones, después estamos mejor. Y es verdad que nuestro cuerpo va sintiendo pequeñas enfermedades agudas también, que también lo ponen en forma, también lo entrenan. Esto es así. Entonces, desde lo inevitable, vamos a intentar que no sea tan grave. Pero no nos gusta que nos pongan en juego. Seguramente sentirse mal no es algo que nos apetezca. No, la verdad es que no. No, ¿verdad? No. Entonces, pues no. aunque lo viviéramos como, esto es un aprendizaje, dices, vale, pero ya, dices, en enfermedades graves, por ejemplo, yo decirle a alguien, bueno, esto es un aprendizaje, yo no me atrevería, ¿no? Porque al final es verdad, igual sí, la enfermedad sacas un aprendizaje muy profundo, pero eso tiene que venir de la propia persona. Decirle a alguien, esto que te pasa, bueno, es grave, pero aprenderás, ¿no? Y claro, dices, ya, pero es sufrimiento. Quizá no aprenderás, no, pero sí que es verdad que yo creo, y no sé si los que nos están viendo y nos escuchan piensan igual que yo, al final, tal y como tú te comportas y haces con tu cuerpo, cómo te alimentas, cómo lo cuidas, cómo lo tratas, al final creo que la enfermedad la creamos nosotros. ¿O no? ¿O viene sola? Somos nosotros. Es decir, la ¿Viene sola? enfermedad es mía, No. soy yo. Por eso. Es mi conflicto. Y ahí llegamos a ese concepto de conflicto. Sí, totalmente. Es cierto que desde ahí hay un aprendizaje. Yo me refiero a que estamos un poquito a veces a los extremos, ¿no? Hay por una parte la medicina que te dice, esto es una enfermedad, esto es lo que tienes, esto es lo que hay, tú no participas en casi nada de esto y tienes que hacer esto, ¿no? Y después está el otro extremo que sería el, bueno, depende completamente 100% de ti y haz ese aprendizaje, ¿no? Entonces, wow, dices, entonces entre estos extremos puede haber un entender que es un proceso fisiológico donde hay mucha parte inconsciente y por tanto salir de la culpabilidad, que hay mucho multicausal, hay muchos factores implicados. Después entender también que evidentemente hay una parte que tú sí que puedes hacer y que solo te servirá como aprendizaje y adaptación. Es un proceso de adaptación, ¿no? Cambio de hábitos, de la alimentación y darme cuenta de aspectos de sufrimiento. El ser humano, nos guste o no, cuando sufre
se da cuenta de cuando no sufría, por ejemplo, apreciar, ¿no? Por ejemplo, darme cuenta de lo que sí que tengo, de lo que sí que puedo disfrutar. Cuando perdemos la capacidad, nos damos cuenta de la capacidad que teníamos antes, ¿no? Eso también es un aprendizaje, sí, es verdad. Tampoco de abandonar a esa persona con su aprendizaje. No, claro, sí, eso es verdad. Claro, venga, te abandono y ya está, ¿no? Bueno, como si un aprendizaje y pues ya lo harás. Dices, bueno, si me Venga. puedes dar algo para tomar también te lo agradezco, si me puedes dar un consejo, ¿no? Yo creo que siendo nuestra, no hay enfermedad sin persona. Siendo nuestra enfermedad, siendo nosotros, siendo nuestro conflicto, hay una parte donde participamos de una forma muy con nuestra energía, ¿no? A veces de forma muy inconsciente, y que ahí sí nos ayudan, ¿no? Si tenemos compañía, si tenemos soporte, si podemos sacar la culpabilidad y además hacernos cargo de ella, es decir, tampoco estar pasivos. Yo creo que es una forma de vivirla, que al final es algo que se vive, la enfermedad, no es algo que uno tiene, sino algo que se vive. Y en relación a esto, el tema del conflicto a mí me parece muy interesante, porque sí que es verdad que hay profesionales que dicen que la enfermedad es, pues, que si el conflicto emocional, ¿no? El conflicto de la emoción con lo que realmente haces, ¿no? Lo que hacemos en el día a día y lo que sentimos que querríamos hacer, ir en contra de algunos instintos, estar muy forzándome, el tema de estar siempre en el estrés adaptativo y no me adapto nunca. Esto genera mucha enfermedad. Es cierto que el conflicto tiene un nombre a nivel fisiológico y es sistema inmunológico. ¿A qué te refieres con el estrés adaptativo? Vamos a calificarlo un poquito, Vale. para que lo podamos entender un poco. ¿Sabes cómo lo podemos hacer? Como cuando estamos en el cole, para que lo podamos entender un poquito mejor, porque sí que es verdad que a veces bueno, pues tenemos palabras, ¿no? que utilizamos que quizá hay gente que se queda como, vale, el estrés adaptativo, ¿qué ha querido decir? Bueno, hay dos palabras ahí, de hecho, adaptación y estrés. La adaptación es el... ¿Qué pasa cuando no nos adaptamos a? Vale. ¿Qué es lo que acabas de decir? Que no nos adaptamos al estrés adaptativo. Claro, hemos quedado ahí un poco... Bueno, quizás no lo expresas suficientemente bien, también puede pasar. El tema, lo que yo he querido expresar es que hay un trabajo continuo de todo nuestro organismo, lo que soy, todo lo que soy, ¿eh? Desde mi hígado, mis pies, mi sangre, mi sistema inmune, mis pensamientos, todo, ¿eh? Hay un trabajo día a día para hacer todo lo que hacemos. ¿Sí? Ponemos un esfuerzo, muchas veces nos sentimos que no llegamos, o que no es suficiente lo que hacemos, o que no va suficientemente con nosotras. Entonces, ahí hay la desadaptación. No, en realidad el estrés no es malo cuando dicen es positivo. ¿Qué es un estrés positivo? Pues hago cosas, me siento motivado y tengo sentido, quiero hacer cosas para conseguir, ¿no? No me quedo en la silla porque no hay nada que hacer. No, hay un objetivo, ¿no? Hombre, yo creo que si te quedas en la silla sin nada que hacer, muy estresado no estás. De hecho, los psicólogos lo dicen, nacemos con una neurosis, la neurosis de que nos falta siempre algo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer cosas, vamos a conseguir, vamos a llegar a tener, ¿no? Y eso nos moviliza, ¿vale? Y además sentimos carencias, pues quiero tener una pareja, y eso nos moviliza. Entonces, cuando vamos haciendo ese trabajo para conseguir lo que sentimos que nos falta, lo que sentimos que se nos pide desde fuera, cuando conseguimos estamos adaptados, genera menos tensión en nosotros. Cuando sentimos que no lo conseguimos, cuando vamos como sobreesforzados, nos forzamos, no acaba de funcionar, ahí empieza la desadaptación. Y los demás lo sienten así también, pues no estoy bien donde estoy, no tengo lo que quiero tener. Al final nuestro cuerpo también lo expresa, y lo expresa con lo que llamamos estrés fisiológico. Vale, ha quedado totalmente... No sé si suficientemente como en el cole. Súper bien, pero a eso me quería referir, ¿no? Porque claro, cuando has comentado lo del estrés adaptativo, sí que es verdad que hay mucha gente que dice, ya, pero si yo me adapto. Es como bueno, si ya el estrés ya estoy acostumbrado, ya me adapto, ya, ¿sabes? Pero claro, no va por ahí. Entonces eso es lo que quería que dejáramos un poquito, ¿no? Más claro para que se entendiera, porque es verdad que me encuentro muchas veces
que me dice, no, pero bueno, yo ya sabes qué pasa, que vivo con el estrés ya y forma parte de mí. Si vives siempre con el estrés es que no hay suficiente adaptación. No sé, es como, bueno, pues ya, ¿no? Entonces, claro, te quedas ahí como diciendo ya, a ver. Que no es fácil adaptarse bien. A ver, si No. estamos hablando de ambiente urbano, trabajos como los que conocemos, ¿no? De bastantes horas, bastantes ambiciones, expectativas, no es fácil vivir sin estrés, en No, realidad. claro, claro. Hay mucho que hacer, hay mucho que nos piden y ahí es fácil también estar estresadas en un sentido de no llegar. Claro. Nuestro organismo lo siente esto como nunca suficiente. Y ahí está la desadaptación. Nunca suficiente dispara un circuito de hormonas y de mediadores de la inflamación que hacen que tú estés en tensión a la defensiva, que si estás siempre así, claro, lo vas a notar como normal al final, porque es así. En realidad estás gastando más energía, estás forzando tu cuerpo y esto genera más posibilidad de lo que vamos a enfermedad. Claro, y al final es cuando llega también esa enfermedad, ¿no? Sí, o que entras en conflicto. En el fondo ese conflicto quiere decir, conflicto es, ya es demasiado lo que me pides con lo que puedo dar, ya es demasiado mi esfuerzo con lo que no llego, en el fondo no llego igualmente. Hay un desnivel demasiado alto y empieza también pues ese conflicto de la cabeza me dice una cosa y yo siento otra, por ejemplo. En esos desniveles, ahí el cuerpo se puede romper en algún lugar. Claro, y también genera cambios, ¿no? De Funcionamiento. claro, cambios de funcionamiento, cambios de incluso de humor, cambios de... que es cuando ahí empieza... La sintomatología. Sí. De hecho, si escuchamos, el organismo nos dice muchas cosas. Si lo escuchamos, a veces no escuchamos mucho porque en realidad tenemos que trabajar. Entonces, bueno, yo ya estoy sintiendo que me dice mi organismo que duerma, ¿no? Yo ya lo percibo, ya me está diciendo que, bueno, búscate a alguien para estar más en el amor, en el sexo y tal, y no trabajes tanto, ¿no? Y a veces me lo dice mi organismo esto, ¿no? Llega el sábado y hay una euforia, porque claro, llevo toda la semana esperando el momento del sábado, en realidad igual necesitaría un poquitín más. Entonces, el tema es, esos mensajes dejamos de escucharlos porque hay unas obligaciones y unas expectativas y unos cumplimientos que es que si los escucháramos mucho tampoco llegaríamos ahí y valoramos, le damos una prioridad a lo conseguir, a lo tener y a lo producir. Totalmente, totalmente. Y volvemos a no escuchar a nuestro cuerpo, Ajá. ni a nuestro organismo, ni a todo lo que nos dice, porque al final siempre nos avisa de algo. Al final podemos prevenir la enfermedad si queremos. Estamos, sí. Si queremos, si nos enseñan también a escuchar, si tenemos a veces necesitamos un poquito de soporte y de valentía para afrontar, hay muchos miedos, miedo a perder, por ejemplo, el trabajo si empiezo a escuchar a mi cuerpo y hago lo que necesito, ¿no? O miedos tipo, lo que decíamos antes, la enfermedad es algo muy grave, negro, Sí. Difícil de afrontar, mucho sufrimiento, nos da mucho miedo. Claro, lo tenemos ahí como algo oscuro, ¿no? Y de hecho no es fácil. No, claro. Y nos enseñan a no estar enfermos desde pequeños ya. Cada vez más a los pequeños que les decimos, venga. No, te estas cosas y venga, al cole, ¿no? Entonces, si ya nos enseñan a no estar en la cama, ¿no? Antes, venga, vamos a practicar estar en la cama. Yo me acuerdo de un profe que tuve cuando hacía naturopatía, que yo un día fui a clase como muy, ¿cómo se llama? Con mocos, rinitis, se tenía de todo, ¿no? Entonces estaba yo con un constipado. Súper resfriado. Resfriado, sí, perdón, mi catalana de madre. Entonces, ese resfriado, me planté ahí en la clase, y empecé a toser y tal. Hasta ahí se podía toser, ahora ya no están bien visto, ¿eh? Entonces, y el profe me dijo, ¿pero qué? Le dije, ¿qué me puedo tomar? Y me dijo, vete a la cama. A vivir tu resfriado. Claro. Tienes permiso para estar resfriada. Y yo pensé, ostras, qué bien, ¿no? Me metí en la cama. Me tienen que dar permiso, porque quizás no hemos tenido el permiso de
pequeños a estar. Y siempre es tomar algo, solucionarlo, no, tal, venga, movilicemos. Las enfermedades, sobre todo de pequeños, existen a las agudas, sí, pasarlas. Es verdad esto, porque siempre nos inculcan, ¿no? Desde pequeños, pues venga, va, te doy algo y venga, aunque estés malo, venga, vete al cole, aunque estés malo, hay que trabajar y aunque estés malo... Nos lo hemos creído. Supongo que interesa también que sea así. Puede ser. Todo puede ser. Y desde ahí, bueno, pues la información de que podemos hacerlo diferente si uno quiere. Vamos a decidir, pues hoy decido pues quedarme en la cama, hoy decido escuchar a mi cuerpo, hoy decido y poner mi expectativa en otro lugar o, eso es otra cosa, a veces cuando estás en la cama y te recuperas, pues después estás mejor para todo aquello que tenías que hacer, hacerlo mucho mejor. Exacto. No tiene por qué ser perder tampoco. No, para nada. Y además cuando nos damos ese tiempo, incluso es como hay un proceso de regeneración, ¿no? De decir, ostras, es que he parado, da igual el tiempo, 2 horas las que sean, ¿no? Para ponerme mejor. Y es que incluso ahora estoy mejor que antes. He como regenerado toda esa energía, toda esa vitalidad que me faltaba para luego volver a... ¿no? A nivel emocional es así. Cuando nos damos la oportunidad de... tengo un estado de ánimo, soy una persona, ¿no? Y a veces no estoy siempre igual. De hecho, la salud también es tener esa oscilación. Puede ser muy grande, no, pero algo sí que oscilamos. Permitirme estar en el momento más bajo, como más cuidándome, después es como diferente cuando vuelvo, ¿no? Es como me he respetado, me he recuperado, y hay otra energía. Si vamos como diciéndonos que no todo el rato, llega un punto que se rompe, el sistema se rompe, mi organismo se rompe. Se rompe y te quedas ahí como, claro, con el más no, tiempo. No. Pues es como, pues no. Pues ahora más tiempo. Un poquito más de enfermedad, un poquito más de tiempo. Exacto. Bueno, pues nada, Ana, para ir acabando, ¿qué podríamos decir un poquito más de la enfermedad? No sé si quieres añadir algo a lo que hemos dicho. Yo creo que podríamos añadir, como habíamos empezado en los programas anteriores, hemos hablado de los factores de riesgo, hemos hablado de la prevención, ¿no? Hoy que hablamos de qué es la enfermedad y de la enfermedad, yo creo que podríamos decir un poco algunas cositas de prevención, porque ya lo hablaremos en próximos programas, que viene por ahí, pero algo como cuando te quedas con esa parte, ¿no? Ese lenguaje que te dicen, tienes esta enfermedad, ¿cómo abordamos ahí y cómo prevenimos también un poquito? La prevención para mí estaría en no esperar a tener que ir a urgencias, no esperar a tener un diagnóstico y solamente, por lo tanto, hacer controles, que yo digo solamente, hay personas que no los hacen, Sí. Hacer controles de salud para ver qué me sale, ¿no? De vez en cuando, de vez en cuando esperar la bola, ¿no? A ver qué bola me sale, no esperar a todo esto, sino es verdad que sin tener un diagnóstico de enfermedad, asumir que hay un organismo, un cuerpo que tiene unas necesidades y que va a funcionar un poquito mejor. Pues, los hábitos, ¿no? ¿De qué hablamos? Hablamos de un mínimo de descanso, un mínimo de sueño, pues intentar respetar las horas de sueño, algo tan básico, ¿no? Tenemos profesionales que nos dicen, es que la salud es el dormir, y tienen razón, en el fondo la salud es el dormir, la salud también es la alimentación, y tienen razón. Y cuando viene el odontólogo y dice, es que la salud es la salud bucal y la flora en la boca, en que echas, tiene razón, es que todos tienen razón. Bueno, es que al final es todo, ¿no? Es un equilibrio entre todo. Sí, ¿no? Y es intentar cuidar, como quien cuida el jardín antes de que aparezca todo por ahí. Lo que no queremos es intentar, pues, en el día a día hacer pequeños trabajos de autocuidado, que ya los hacemos muchas veces, que pueden ser de higiene, pero también de hábitos tipo pues, el descanso, el movilizar, la actividad física mínima, la alimentación, y después en el tema que es muy importante, en el tema más emocional y relaciones, hay muchos vacíos y muchos excesos, ¿no? Cosas que aguanto mucho, cosas que no tengo. Intentar que ahí
haya un cierto respeto, ¿no? Lo que vale el amor propio y el respeto hacia uno mismo es esencial. Creo que este tema, el ser humano, ahora que está tanto en lo individual, un poquitín, aprovechemos esto para darnos cuenta de que hay un autorrespeto mínimo, ¿no? Que a veces tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con lo que aguanto en el trabajo, pero a veces también es lo que nos pedimos, no solo a los demás, sino también desde mi exigencia, cuestionarnos un poquitín también todo esto que tengo en la cabeza, también es higiene, también es prevención, ¿no? No creérmelo todo, cuestionar un poquitín el tengo que tener, tengo que conseguir, ¿no? Y realmente pues algo que me llene, algo que me motive, quizás es más interesante que algo que tengo que hacer, ¿no? Y hacerme esas preguntas. Genial, qué buena despedida con esto. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente programa con muchas más cositas interesantes y que vaya muy bien. Gracias por estar ahí.